Diálogo, conversación, preguntar, discutir y conectar con el otro. Soy Julio Gaeta y te doy la bienvenida al podcast Fábrica de Ciudad. En este espacio sumaremos entrevistas, charlas y conferencias en torno a las ciudades, el territorio y el paisaje. Un conjunto de diversas voces que construyen fábrica de pensamiento y reflexión sobre la arquitectura. Te invito a que seas parte de esta fábrica y síguenos para estar al tanto de los nuevos capítulos. Hoy les compartimos un diálogo entre Julio Gaeta y la arquitecta española Carme Pillem, cofundadora junto a Rafael Aranda y Ramón Vilalta de RCR Arquitectes, firma galardonada con el premio Pritzker en 2017. Este intercambio se llevó a cabo como parte de nuestro capítulo 40 de Viernes de Fábrica. En esta conversación, Gaeta y Pillem reflexionan sobre la conexión e importancia entre la naturaleza, la belleza y el espacio aplicado al diseño arquitectónico, explorando diversos proyectos de RCR Arquitectes. No olviden seguirnos para no perderse nuestros próximos episodios y suscribirse a nuestro canal de YouTube, donde encontrarán más diálogos con arquitectas y arquitectos internacionales. Carme Pillem, titular de RCR, fueron acreedores, todos lo sabemos, del Pritzker de arquitectura, con una obra interesantísima que cubre una amplia gama de programas, de escalas, pero con unas constantes que vamos a ir hablando en toda esta charla. Así que les damos la bienvenida, gracias, y Carme, súper bienvenida a Fábrica de Ciudad, a la Escuela Fábrica de Ciudad. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Felicidades, Julio, ¿no? Porque 40 no es poca broma, ¿no? Digamos, realmente son muchas charlas, son muchos viernes de fábrica. Pues muchas felicidades y me alegro de estar en un número tan redondo, a pesar de que desde la COVID los números redondos los estamos un poco, nos gustan menos, pero aún así todavía seguimos, que son números que nos apetece estar aquí y compartir con vosotros. Excelente, Carmen. Muchísimas gracias. A ti y a tus socios también que claro, están, me imagino, están ahí cercanos. Sí. Y justamente quería hablar de eso, arrancar con estas preguntas, pero me parece que nosotras, me permito decirlo, arquitectas y arquitectos, nos dedicamos a diseñar el hábitat de residencia, el hábitat de programas públicos, de espacios públicos, de programas culturales, y también el hábitat de trabajo, ¿no? Y entonces me encantaría empezar comenzando a hablar de esa foto que cuando nos llega la noticia de ese Pritzker hace unos años, aparecen, o sea, me gustó muchísimo ver esa foto que capaz que la podemos ahora compartir, en la que están ustedes tres en un espacio comunitario, no en espacios individuales, en una gran mesa, digamos que están ustedes tres y a su vez los otros actores son esta cantidad enorme de libros que hay detrás. Tengo aquí atrás. Exacto, sí. Deben ser esos mismos. Son esos mismos. Una mesota grande que parece como casi una reunión de tres amigos, que me imagino que aparte de socio así lo deben ser, ¿no? Amigos. Claro, digamos sí. Y Ramón es mi pareja, o sea que más que amigos. Llevamos ya, no sé, he perdido la cuenta de los años que llevamos juntos, quizás estos, casi estos 40, o sea que, bueno. Wow. Excelente. Aquí estamos, sí. Esta biblioteca que veis aquí atrás es esta misma biblioteca y como vemos hay más libros ya, ¿no? Desde que se hizo la foto, y entonces en esa foto vemos, tal y como la vemos en la imagen a la izquierda, Rafael, que es la primera R, por orden alfabético, Rafael Aranda, y yo que estoy en el medio, la C de Carme Pillem, y luego viene a la derecha pues Ramón Vilalta, ¿no? La segunda R a mi derecha. Pues, sin necesidad de quedar, oye, te va bien y tal, pues estamos todos sentados alrededor de la misma mesa. Fue una decisión que tomamos cuando, bueno, en el año 90 fuimos al Japón, y entonces a la vuelta decidimos compartir mesa. O sea, no solo espacios, sino mesa también. Y aquí estamos, tan contentos. Excelente. Y también, Carme, te he leído en más de una entrevista a ti y a tus socios
mencionar que, bueno, así como se ven, así funcionan. O sea, no hay ni experto en tal cosa, mucho menos líder en tal cosa. Es un trabajo colectivo que sale justamente de un espacio colectivo como el que estamos viendo, donde por un lado hay libros y en la otra fachada hay ese contacto con el exterior, que también es una constante de los proyectos de ustedes, ¿no? Esa conectividad de pieza arquitectónica y exterior, que en otras fotos donde aparecen el resto del equipo, digamos, sus arquitectas y arquitectos, aparece siempre en esa conexión con el exterior muy fuerte, ¿verdad? La verdad es que sí, la verdad es que lo que nos gusta un poco es poder romper, ¿no?, los límites de interior y exterior e intentar que al final el espacio sea una cosa como más continua, ¿no?, más fluida. Y entonces, porque siempre decimos que cuando hacemos una barrera muy grande, entonces nos estamos como desnaturalizando, ¿no? Y entonces a nosotros nos ha gustado como volver a sentir la naturaleza, volver a estar en la naturaleza, ¿no? Que la naturaleza nació un poco para protegernos de ella, pero hemos dicho, nos hemos ido nos hemos apartado tanto, que ahora nos gustaría a nosotros volver a sentir ese valor. Entonces, realmente el conseguir entrar el exterior dentro del interior, el conseguir esa fluidez de los espacios, el ver cómo esas barreras se rompen para tener mucho más esas fuertes conexiones interior-exterior, realmente para nosotros es algo como muy, muy importante, ¿no? Como muy vital, ¿no? Y realmente en estos espacios nuestros de trabajo, bueno, pues para ir de un lado a otro pasas por el exterior, en invierno hace frío, pero está bien, ¿no? Digamos, sientes la estación, sientes la hora del día, entonces hay un contacto con los elementos de la naturaleza que, bueno, que te hacen sentir bien, ¿no? No estás allí encerrado como aislado, sino compartiendo con la naturaleza, ¿no? Formando parte de ella. Claro. Y se da, podría decir, saliendo ya de la oficina, en el museo, en la casa rural esta que tienen hermosa, que la vamos a ver ahora más adelante, siempre se da esa conexión exterior-interior, que se puede ver obviamente se intenta, ¿no? Digo, yo creo que es una constante, ¿no? De repente tienen una pieza pequeña como el restaurante, pero de repente después van al museo o a la casa rural que tiene una escala como de intermedia a grande, y sin embargo siempre se da esa relación, ¿no? Y el objeto no le gana al paisaje, más bien que entran como en una relación de complicidad, ¿no? ¿Cómo es eso, Carmen? Me encantaría que nos explicaras un poco más cómo trabajan en esta... No, es que, por ejemplo, esta casa, ¿no? Es realmente es interesante porque quizás un poco huye, ¿no?, de lo que entendemos o de lo que tenemos muy asociado casi como tipología, como casa, ¿no?, como tipología de casa, ¿no? Y estaba realmente una situación geográfica un poco singular, ¿no? Estamos en ese campo, aquí vemos estas vacas que están ahí pasturando, ¿no? Y entonces, bueno, tenemos al fondo esa montaña, ¿no?, con esa iglesia también. Y entonces, bueno, pues al final de ese campo lo que había era un talud, ¿no? Digamos, realmente el campo se extiende hasta que acaba y aparece un talud que cierra el campo, ¿no? Entonces la casa lo que hace es realmente ocupa todo el ancho de ese talud, ¿no? Todo lo que da de sí el ancho de ese talud, ¿no?, de un lado a otro, y luego se colocan en esta situación un poco peculiar o un poco ambigua, ¿no?, a caballo entre la cresta del campo y lo que le sigue abajo. Entonces, bueno, aparecen como unas piezas, ¿no?, unas piezas casi como si hubiese habido una gran erosión, ¿no?, ahí, y que unas piezas se hubiesen resistido, ¿no?, casi como esas rocas que quedan emergentes, ¿no?, en una situación donde ha habido una fuerte erosión y entonces hay algo allí que no ha podido erosionarse, ¿no? Entonces ese aire que cruza, ¿no?, nos vincula un lado y otro, e incluso las propias piezas tienen esa transparencia, ¿no?, que luego lo podremos ver en otra foto, pero no cambies todavía, que se produce una transparencia de un lado a otro, con lo cual vas poniendo también en relación los dos lados, ¿no? Y ver cómo precisamente hay esas huellas, ¿no?,
vemos que hay una, bueno, pues esta que vemos más grande, más a la izquierda, es como una pequeña balsa de agua, digamos piscina, ¿no? Y la que está más a la derecha, pues ahí en la foto todavía no está, pero es un huerto, es un espacio para el huerto porque está en relación al porche, al comedor y luego a la cocina, ¿no? Hay como todo un conjunto, ¿no? que trabaja así en continuidad, ¿no? Entre lo que es la cocina, el comedor y el huerto, ¿no? Entonces, bueno, es entender ese lugar tan especial, ¿no? En una situación, insisto, geográfica muy peculiar y cómo la pieza y ese lugar empiezan a trabajar de manera conjunta, ¿no? Claro. Nos interesa, ¿no? Carmen, perdón, hay como una suerte también como de una estrategia topográfica, ¿no? De estar excavando, no solo erigiendo piezas, sino que a su vez trabajando con la excavación que deja más en evidencia todavía este elemento natural de la pequeña colina, ¿verdad? Sí. Es decir, cómo tú trabajas en ese lugar y le empiezas a encontrar ¿cómo diría yo, no? Lo esencial de ese lugar o las características de ese lugar y cómo tú, con tu actuación, lo que haces es todavía hacerlas más evidente, ¿no? De que estás ahí en ese límite, con lo cual la casa está allí porque se hunde, pero al mismo tiempo flota, ¿no? Y entonces, ¿cómo das esa continuidad de decir, bueno, yo la tengo entera, pero en cambio la voy fragmentando, con lo cual dejo pasar el aire, digamos, vas como intentando reconocer y, como digo, como ensalzar o realzar o potenciar realmente las características de ese lugar, ¿no? Y que ese lugar luego te da unas características a tu intervención que las hace únicas, ¿no? Porque al final ese lugar y tu intervención quedan tan unidas entre sí que ya no las puedes disociar, ¿no? Y esto significa que tú esta casa no la puedes coger y meterla en otro lugar, ¿no? Y ese lugar ya casi no lo puedes entender sin la casa, ¿no? Entonces esto es bonito, como al final tú consigues esa relación tan íntima y tan concreta, ¿no? con ese lugar, y cómo ese lugar realmente te aporta a la arquitectura unos elementos que no tendría por sí sola o ausente de ese lugar, ¿no? Claro. Y suma un segundo layer de paisaje, ¿no? Porque no es que es el paisaje y la arquitectura, más bien es que es un nuevo paisaje o el viejo paisaje en el que se ha adicionado esta pieza que en realidad tiene como no es una pieza blanca que juega a contrastar, sino que más bien la palabra acá sería armonía o complicidad, ¿no? Me gusta más hasta complicidad entre esa pieza y la arquitectura, ¿no? Y el paisaje. Sí, nosotros incluso a veces hablamos, ya como también somos tres y hemos hablado mucho del compartir y tal, casi es como el compartir aquí también, ¿no? Se comparte entre paisaje y arquitectura, entre lugar y pieza que se construye, ¿no? Así vienes a compartir, ¿no? Y entonces ya, dónde acaba una cosa o dónde empieza la otra, ya no se sabe, ¿no? ¿no? ¿Qué es paisaje y qué es arquitectura, ¿no? Llega un momento en que ya no sabes un poco discernir dónde están estos límites, ¿no? Y bueno, antes pues veíamos esto de esta alberca que decía, ¿no? De esa pieza de agua que casi parece como que, pues como se ha deprimido el terreno, el agua ha quedado retenida ahí, ¿no? Casi como de una manera natural, ¿no? Dices, bueno, claro, ahí está bajada y el agua no ha podido evacuar, ¿no? Se ha quedado retenida. Y como vemos a través de la propia pieza, este es el salón, ¿no? Que da a la piscina, ¿no? Como hay estas vistas, como os decía, cruzadas. Y luego cuando vamos al otro lado, sí, en esta imagen que nos mostrabas, Pau, ¿no? De decir, bueno, ¿no? Como del otro lado se ven estas rocas, ¿no? Que han quedado allí, que no se han podido erosionar, ¿no? Emergentes, presentes, y cómo sí que toma una presencia, pero para nada, digamos, no sería una presencia, digamos, de una casa como la entendemos, ¿no? Sino estaba más en ese mundo rural, casi como también de estas construcciones rurales, ¿no? Que son unas construcciones como mucho más simples e inmediatas, ¿no? Claro.
Porque si bien es un programa que es ambicioso, digamos, en el área que tiene y todo, sí retoma esta modulación que me imagino que debe tener muchísimo que ver con esas pequeñas construcciones rurales, ¿no? Digo, debe haber Claro. una asociación, una lectura de este tipo. Sí, sí. Y aquí luego es ver cómo hay esta sucesión de estas piezas, ¿no? Que por un lado, si empezamos a la izquierda, ¿no? Empezamos con estas dos que se unen, que esta es como sería la habitación principal, ¿no? Las siguientes dos sería lo que es esta pieza de cocina y comedor. Esta que queda sola es el acceso, digamos. La casa tiene como una zona donde dejar el coche más escondida y más bajo tierra, y de ahí tú emerges para subir a la casa. Luego están estos tres, que es donde es el salón, sería como el otro lado de este elemento que veíamos con la piscina, digamos, y luego vienen estos otros tres ahí unidos, que son las tres habitaciones para las tres hijas que tenía el matrimonio, ¿no? Era para un matrimonio con tres hijas. Excelente. Y así contado, ¿no? Pero digamos, si tú no contaras nada, ¿no? Dices, bueno, ¿y esto qué es? Pues no lo sabes, ¿no? Entonces lo que está bien es pensar que hay una función detrás, evidentemente, porque es una casa y hay unas habitaciones, y hay unos salones, y hay una cocina, ¿no? Pero que al final, digamos, no es la función lo que se explica, sino lo que se intenta es transmitir, ¿no? Un sentido del lugar y una relación del hombre con el espacio que un poco trasciende a la propia función, ¿no? Y esto también nos interesa, ¿no? Es decir, el poder dar un pasito más, ¿no? Dices, la arquitectura tiene que funcionar, evidentemente, solo faltaría, pero no nos quedemos ahí, ¿no? Es ver si podemos, para nosotros, poder dar un plus y poder un poco trascender a la función, ¿no? Y porque también entendemos que igual que nos gusta hacer una arquitectura un poco atemporal, ¿no? Que pueda, pues, resistir a lo largo del tiempo, pues por esa misma razón también los espacios, si tienen calidad, ahora pueden servir para una cosa y en otro momento para otra, ¿no? Entonces, bueno, es un poco el poder hacer un pasito más y trascender la propia función para hablar de otros temas, ¿no? Claro, perfecto. O sea, yo diría, escuchaba a Carmen y digo, lo estás diciendo mejor que yo, pero sumaría quizás de que por encima de que si esto es un museo o es un programa educativo o es una residencia, en realidad lo primero que hay que leer es que es una pieza que conecta y de un modo muy especial con el paisaje. Y eso es lo más importante, el concepto antes que el mismo programa, porque en realidad sabemos que detrás de esos paños o de cristales o de esta materialidad y todo, hay gente funcionando, pero que está en conexión con ese paisaje, ¿cierto? Uh-huh. Así es, Julio, sí, sí. Excelente, buenísimo. Y de repente cuando vamos a una pieza como puede ser el pequeño restaurante, ya antes de ir a programas más grandes, el restaurante que también me parece que es como manejar estas paletas de materiales que tienes en esta casa rural, que tienen, perdón, y de repente ahora se ve desde el interior y ahí se trabaja con capas, con layers distintos. Ahí está, lo estamos viendo aquí, ¿no? ¿Cómo estaría la narrativa respecto a este proyecto? También que creo que hay ciertas constantes que se repiten, ¿no? Sí, la verdad es que también esa pieza, ¿no? Bueno, forma parte de un restaurante, como bien dices, ¿no? En realidad fue muy curioso porque cuando nos vinieron a encargar, el encargo vino porque nos pidieron, ellos tenían un restaurante aquí, si podíamos abrir una ventana en la cocina porque era muy oscura y tal, ¿no? Y dijimos, bueno, no sé, la verdad es que no abrir una ventana en la cocina nos venía como un poco, bueno, vale, de acuerdo, lo haremos, ¿no? Porque nos habían dicho si les haríamos una casa y dijimos, bueno, pues lo haremos, ¿no? Y luego fue bonito ver cómo de esa cocina, ¿no? De esa abertura, un poco de abrir un espacio muy cerrado al exterior, todo esto luego se empezó a extender casi como una mancha de aceite por toda la planta baja de una masía del siglo XVIII, ¿no?
Entonces, aquí estas masías, por aquí, por nuestra región, es muy común una tipología, digamos, que tiene como 3 crujías, ¿no? Tiene 1, 2 y 3. Y claro, la del medio, esta número 2, ¿no? Claro, es una pieza normalmente interior, muy interior, porque tiene las otras 2 que están pues abriéndose, ¿no? A los otros lados. Y esta solo tiene la posibilidad de abrirse pues a lo largo, ¿no? No a los lados, sino a lo largo. Y esto fue una de las primeras cosas que hicimos, que fue poner esa pieza pues en relación a un exterior, y vemos pero en el lado opuesto, y ahora no tenemos la foto aquí para verlo, pero en el lado opuesto también, ¿no? Entonces, lo primero también fue decir, bueno, vamos, este es un lateral, ¿no? Lo abrimos y lo vemos más allá, pero el fondo no lo vemos. Entonces, lo primero que quisimos fue, aparte de encontrar esta relación con el exterior, fue también decir, bueno, ya que es la parte como más interior, le vamos a dar también como que sea la parte más, como la parte más preciosa, ¿no? Aquello que también yo guardo mejor, ¿no? Lo que yo aprecio más o valoro más, pues parece que lo guardo mejor, ¿no? Es mi pequeño tesoro, ¿no? El tesoro escondido, ¿no? Un poco nos gustó darle cierto lado, de alguna manera, pues esa cosa de decir, bueno, tengo un tesoro ahí, ¿no? Ahí escondido tengo mi tesoro. Y luego, por el otro, también nos gustó esta idea de tener la gran mesa, porque en estas casas de campo, que ahora se ha quedado muy urbana, ¿no? La ciudad la ha ido atrapando y circundando, pero estas casas así de campo, pues aquí había una tradición, pues que plantaban algún ciprés, 1, 2 o más, cerca de la casa, y esto indicaba a los paseantes o los rodamundos, ¿no? del momento, bueno, que podían entrar y tener un plato de sopa, ¿no? Digamos, tener algo para comer, ¿no? Entonces, nos parecía bien tener también como esa mesa larga, ¿no? Decir, bueno, pues cualquiera, ¿no? ¿no? Todos son bienvenidos a comer, ¿no? Tenemos, ya no están los cipreses, pero era como una manera de decir, bueno, pues yo todavía guardo el espíritu, ¿no? De estas casas que realmente acogían a los que iban de un lado a otro y podían encontrar un plato de comida aquí. Y luego también es verdad que cuando hicimos el restaurante veníamos de hacer el estadio de atletismo, entonces todo el tema de lo vegetal, la verdad es que lo teníamos como muy presente, ¿no? Porque si bien aquí todo lo que vemos está construido con acero pues lacado, pero nosotros veníamos de construir el estadio de atletismo, donde prácticamente habíamos construido el espacio o teníamos definido el espacio con árboles, con vegetación. Entonces, ¿no? Te das cuenta que tú el espacio tiene unas características y tú lo puedes construir con distintas materialidades, ¿no? Y que la materialidad al final es muy importante y lo que intentamos es encontrar la propia materialidad que el proyecto pide, ¿no? Pero aquí estuvimos trabajando solo pues, con árboles, ¿no? Con el bosque que nos circundaba, con esas lenguas volcánicas que teníamos ahí y que no quisimos quitar, ¿no? Fue todo un tema de trabajar con la vegetación y descubrir también cómo el hecho de mantener también esos árboles ahí en mitad de la pista nos permitía pues entender el valor de la profundidad, el valor de no ver las cosas de golpe, el valor pues de ir descubriendo los espacios y yo creo que toda esa manera de mostrarse en esas paredes del restaurante, ¿no? con esas tiras de metal retorcidas y tal, venían un poco pues a partir de haber trabajado y hecho este proyecto del estadio. De hecho, cada proyecto enseña cosas, nos muestra caminos, y de haber entendido el valor
de que podíamos trabajar con un material que podía ser la vegetación y cómo a lo mejor ahí dentro podíamos recrear o reinterpretar o bueno, de alguna manera hacer un pequeño, digamos, guiño a la naturaleza, ¿no? Y aquí ahora que vemos pues el estadio de atletismo, bueno, pues es muy bonito, ¿no? Otra vez ahí también se ha creado un espacio que un poco también trasciende a la función, ¿no? Lo que hablábamos antes de la casa, de esa casa rural, de esa casa Uritzó, pues como aquí también este espacio al final tiene unas componentes espaciales, ¿no? que lo convierten en un lugar que trasciende realmente su función, ¿no? Al estar todo tú envuelto de árboles y tal, te hace como un recogimiento y te abre mucho al cielo y te da un cierto sentimiento de trascender o de estar bien ahí, ¿no? Bueno, un proyecto muy inicial, pero muy importante para nosotros, del que aprendimos muchas cosas, ¿no? Excelente, muy bien. Luby, creo que tenías ahí un comentario para hacer, ¿no? O una pregunta. Carmen, quería preguntarte que yo creo que en el caso de ustedes hubo una gran influencia el hecho, o sea, no una influencia, sino la manera en cómo ustedes han hecho arquitectura. Me imagino que tiene muchísimo que ver con el hecho de haber estudiado y fuera de su ciudad natal y regresado a Olot a trabajar en una situación en donde hay un mucho mayor contacto con la naturaleza, con el exterior, que de una ciudad, por ejemplo, nosotros de una megalópolis como la Ciudad de México, ¿no? Me parece que si bien la arquitectura tiene un proceso muy intelectual, también tiene un proceso muy subconsciente o supraconsciente que la determina, ¿no? Seguro, seguro. Nosotros, yo creo que, y alguna vez lo hemos comentado, de decir, nosotros, de hecho, hemos nacido en Olot y hemos vivido siempre en Olot. Entonces, cuando fuimos a estudiar arquitectura, nos desplazamos a Barcelona, estudiamos en la Escuela de Arquitectura del Vallès y luego volvimos a casa a trabajar, ¿no? Así como muy, bueno, pues ya está, ya hemos estudiado, nos volvemos a casa. Y yo creo que la naturaleza siempre nos debía haber dicho alguna cosa, pero luego en el año 90 fuimos invitados a ir al Japón, ¿no? Entonces, quizás cuando fuimos allí y vimos el amor, el cuidado, ¿no? que profesaban los japoneses respecto a la naturaleza, casi una veneración, ¿no? No cuidar, ¿no? El tallar lo más pequeño, ¿no? Incluso esas pequeñas piedrecitas, ¿no? De cómo se van dejando exactamente en su lugar, de cómo se recogen las hojas, no sé, como un amor por la naturaleza, que creo que fue cuando quizás, ¿no? Nos vimos reflejado en ellos, ¿no? Y tomamos conciencia de lo importante que era para nosotros la naturaleza también. Yo creo que fue necesario esa distancia que tú la comentas, pues del ir a la urbe quizás para estudiar arquitectura, pero que quizás a nosotros lo que más nos despertó o nos ayudó a ver lo importante que para nosotros es la naturaleza fue este viaje al Japón, ¿no? De repente ver una cultura pues con una estimación por la naturaleza, casi veneración, ¿no? Esto que hacen tan bonito, ¿no? Que es noticia, ¿no? El avance de la floración de los cerezos, ¿no? Es decir, es noticia nacional, ¿no? Se va hablando de cómo la floración de los cerezos avanza pues, del sur hacia el norte, evidentemente, ¿no? Entonces, cómo se convierte en una fiesta, ¿no? Bueno, los cerezos están en flor, ¿no? Entonces, hay toda esa estimación por la naturaleza que yo creo que luego, cuando lo vimos, así como decir, nosotros también, o sea, nosotros también la amamos, ¿no? Pero quizás no éramos así de conscientes hasta que no tomamos como una cierta distancia, lo vimos en otra cultura y nos dimos cuenta de lo importante que también era para nosotros. Pero
sí, yo creo que esto también nos ayudó a nosotros mismos a ser conscientes de ello, ¿no? Que están como a mí me da envidia, la verdad. Yo ya quisiera salir de la gran... Bueno, aquí os venís. Exacto, ir a un lugar en donde haya esta retroalimentación entre civilización o creación humana y lo natural. Creo que es fundamental, lo hemos perdido muchísimo, creo que se va rescatando mucho. Y claro, los japoneses, por supuesto que son los grandes maestros de cómo tratan a la naturaleza, bueno, en algunos aspectos, porque en otros pueden ser un poco duros, ¿no? Pero cómo crean, creo que sí, a quien va a Japón siempre le deja una marca, ¿no? A nosotros también cómo hacer los pequeños objetos y cómo hacer la arquitectura definitivamente influye. Sí, y sobre todo para nosotros también era muy importante, era la relación, ¿no? Porque en realidad en los conjuntos, sobre todo en los conjuntos históricos, ¿no? Que no están hechos normalmente de una pieza, sino que son distintas piezas y cómo estas se vinculan con los patios, con los exteriores, ¿no? Esto es muy bonito. O por ejemplo, ¿no? Cuando Katsura, ¿no? Dices, bueno, cuando el emperador de la época, ¿no? Se hace construir un pequeño pabellón para poder contemplar el reflejo de la luna llena, ¿no? Los días que está, ¿no? Es decir, yo soy el emperador y me puedo dar el lujo, entre comillas, que quiero, ¿no? En lugar de hacerme construir pues el Hermitage de San Petersburgo, ¿no? Pues me hago construir el pabellón para poder ver la luna llena reflejada en el agua, ¿no? Entonces, bueno, estas cosas a nosotros la verdad es que nos tiran, ¿no? Quizás no a todo el mundo, ¿no? Pero a nosotros nos interesa más esto que otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, nos ha tirado la naturaleza siempre y aquí estamos, ¿no? Intentando introducirla en la arquitectura, en la manera de entender el mundo. Bueno, sí, importante. Y creo que ahora en estos momentos donde, bueno, con cambios climáticos, con pandemias y con temas de estos que tenemos todos muy encima de la mesa, nos damos todos cuenta de que realmente la naturaleza es un elemento importante para las personas, ¿no? Más que nunca, ¿no? Yo creo que somos a nivel global, yo diría en estos momentos, mucho más conscientes que quizás unos años atrás. Digamos, dándole seguimiento a lo que estás mencionando ahora, hay algo que ha salido un poco del discurso, incluso en lo académico. Digo, a veces sucede que parecería que los arquitectos ya no podemos hablar de belleza, ¿no? Y sin embargo, tú dices, te he escuchado decir, tenemos que aspirar a traer la belleza y ser explícitos, ser conscientes, o sea, como que asumir que en parte en la arquitectura, lo digamos o no lo digamos, tiene que estar la condición estética en alto. Sí, y no tener culpa por eso, ¿verdad? No, al contrario. O sea, nosotros entendemos que la belleza es muy importante y cuando decimos que nos gusta hacer sentir a las personas no es porque las estemos allí mareando, sino hacer sentir las personas porque están en contacto con la belleza. Incluso en ese pabellón que veíamos al principio, ¿no? Donde decías que se ve que estamos allí hablando y tal, pues hay una pequeña frase como allí grabada que dice, bueno, cuando hemos resuelto la pregunta que nos están formulando, si la respuesta no es bella, sabemos que tenemos que seguir, ¿no? Hay que encontrar esa belleza. Y vosotros, digamos, en México, ¿no? Pues el discurso de Barragán en la recepción del premio Pritzker no hacía más que un alegato a la belleza, ¿no? Y ahora mismamente, pues en Europa están intentando pues ver si están intentando apostar por si se puede crear una especie de nueva Bauhaus europea, ¿no? Es curioso porque los 3 ejes que están planteando desde Europa son la sostenibilidad, que es evidente, la inclusión de todas las personas y la belleza. Entonces encuentro muy interesante que como desde Europa y cuando se intenta buscar, ¿no? Como los nuevos caminos para seguir, ¿no? Los 3 ejes estén
sean estos tres y que el tercero, ¿no? se incluya la belleza, ¿no? Súper interesante. Nosotros estamos muy, muy, muy a favor, ¿no? Y con nuestra obsesión por la precisión y tal. Claro. Llegamos también a eso, ¿no? O sea, es que es interesante con un auditorio, con muchos estudiantes y todo, y que de repente, aparentemente, como estos otros requisitos que son importantísimos y los tenemos asumidos como proyectistas y como docentes también, que es, por supuesto, la inclusión, la sostenibilidad. Por supuesto, queremos un mundo que siga existiendo, ¿no? Entonces son imprescindibles, pero no por eso dejar esta condición de belleza, porque digo, es un principio vitruviano que bien hay que mantenerlo, ¿cierto? Sí. Y seguimos, y no hay que despojarse la culpa de querer hacer cosas bellas, ¿verdad? No, incluso ahora que hay, ¿no? Que estamos pasando por unos momentos de rechazo sobre arquitecturas que se han hecho pues como muy espectaculares y como muy lujosas o muy costosas, ¿no? Cuando se habla de sostenibilidad un poco hay como un cierto rechazo, incluso se va a materiales como más pobres, ¿no? Más poveros, ¿no? En el sentido de una cierta austeridad y contención. Pero no olvidemos, todo esto se puede hacer pero con belleza, ¿no? No significa que porque vayamos a utilizar materiales más pobres lo tenemos que hacer de cualquier manera, al contrario, ¿no? Yo diría que quizás todavía nos exige un poco más, ¿no? Porque cuando, digamos, si el material no luce por sí mismo, ¿no? Sino que lo que haces es, tú tienes que hacerlo lucir, ¿no? Porque el material en sí es algo como muy, muy sencillo y muy pobre, todavía yo creo que requiere de nosotros los arquitectos todavía un esfuerzo más, ¿no? Un paso más. Y no debemos renunciar a la belleza, para nada, ¿no? Porque entendemos que el arte al final es lo que más puede ayudar a las personas, el arte en un sentido pues, de estética y de belleza, y esto nos debe acompañar. Da mucho esto, ¿no? Carmen, ¿qué puedo decirte? Gracias por esta bellísima plática. Vamos a utilizar el concepto de belleza porque fue como una dosis de conversar de estos temas en los que estamos más o menos todos, pero está buenísimo esto de compartir latitudes, o sea, compartir visiones, lentes, confrontarlos desde estas distintas latitudes en las que estamos, en las que nos toca jugar. Y bueno, belleza entonces de hablar de arquitectura y gracias de verdad por haber aceptado y ojalá te podamos tener en varias otras charlas a ti y a tus amigos y compañeros de rutas, los otros dos R's, ¿no? Gracias, Julio, y gracias por aceptar este formato, ¿no? Porque yo encuentro que a veces, ¿no? El arquitecto viene aquí a contar cosas que no sabe, ¿no? Recuerdo una anécdota, ¿no? Que contaba Isaac Asimov, ¿no? De que alguien estaba dando una charla y estaban hablando de alguien que pasaba por allí, ¿no? Y el que pasaba por allí dice, ¿qué están diciendo de mí? Y se acerca y dice, esto que estás diciendo no es verdad. Y el otro le dice, ¿qué le hace pensar a usted que por haber hecho su obra sabe algo sobre ella? Ajá. ¿No? Bellísimo. ¿No? Porque no, al final uno hace las cosas un poco como las siente, las puede reflexionar, pero quizás es mejor poder compartir y decir qué te interesa, ¿no? ¿Qué quieres que te cuente? O encuentro a veces más interesante que no venir tú aquí y contar muchas cosas que a lo mejor, no sé, o el interés o bueno, o quizás es mejor quizás tener una cierta visión un poco como más desde fuera, no sé. Gracias por el formato, realmente lo agradezco. Muchísimas gracias, Carmen, de verdad, te dejamos descansar. Si estuvieras en México te diría cierra con un mezcal, que así lo vamos a hacer nosotros, pero desde España tómate un súper buen vino que los mejores. Muy bien. Así que Muy bien. nos estamos viendo y gracias de verdad, gracias a todas y a todos. Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio. Te recordamos visitar nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales para no perderte todos los contenidos que tenemos disponibles de la mano de arquitectas y arquitectos nacionales e internacionales.